El amor. Hola a todos. Hoy quiero hablar sobre algo que todos conocemos, algo que todos sentemos en algún momento de nuestras vidas, el amor. El amor es una de las emociones más hermosas que existen. No tiene forma, no tiene color, pero tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Cuando amamos a alguien nos sentimos felices. Queremos compartir nuestros sueños, nuestras alegrías y hasta nuestros problemas con esa persona. El amor nos hace sentir especiales y nos da fuerza para seguir adelante. Pero el amor no siempre es perfecto. A veces el amor duele. A veces las personas que más amamos son las mismas personas que nos hacen llorar. Sin embargo, incluso en los momentos difíciles, el amor nos enseña lecciones importantes sobre la vida, la paciencia y el perdón. El amor no solo existe entre parejas, también encontramos amor en nuestra familia. El amor de una madre que siempre nos cuida. El amor de un padre que trabaja duro para darnos un mejor futuro. El amor de nuestros hermanos y amigos que permanecen a nuestro lado cuando más los necesitamos. El verdadero amor no se trata solo de recibir, también se trata de dar. Dar tiempo, comprensión, respeto y apoyo. Muchas personas pasan toda su vida buscando el amor perfecto. Pero la verdad es que el amor perfecto no existe. Lo que existe es una persona enferma que decide quedarse a nuestro lado y acompañarnos en cada etapa de la vida. Por eso debemos valorar a las personas que amamos. Debemos cerca cuánto significan para nosotros antes de que sea demasiado tarde, porque el amor es un regalo que nos enseña a ser mejor personas, un regalo que nos ayuda a crecer y un regalo que hace que la vida tenga sentido. Al final el amor no se mide por las palabras que decimos, sino por las acciones que hacemos cada día. Así que ama con consideridad, ama con respeto y ama con todo corazón, porque donde hay amor siempre habrá esperanza. Muchas gracias.